Al principio le llamaban Tierra de los Sueños o Rancho Paraíso. Se trata de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar, así que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. En la actualidad es más conocida simplemente como Área 51, un nombre mucho más acorde con el hermetismo que la rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12.000 kilómetros cuadrados, y se cree que en ella trabajan unas 1.500 personas. Es poco lo que se sabe sobre esta zona, pero lo cierto es que antes de 2013 se sabía aún menos. En ese año, el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos en los que por fin confirmaba que existía el Área 51 y que se utilizaba como campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea. Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica, en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Fue ahí donde se puso a prueba el avión espía U-2, las aeronaves de reconocimiento A-12 Oscar y el SR-71 Blackbird, así como el sigiloso F-117. Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada, incluso para ellos mismos. Los pilotos que participaron en esos entrenamientos secretos dicen que se identificaban con nombres en clave. Durante las reuniones no les permitían tomar notas y no tenían radio ni televisión. Ni siquiera podían contarles a sus familias a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores. Ni siquiera el presidente Bill Clinton pudo tener claridad de qué hacían exactamente los contratistas que trabajaban en la base, según escribió la periodista Annie Jacobsen en su libro, Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos. El ambiente críptico que rodeaba al Área 51 resultó ser el escenario perfecto para que surgieran toda clase de teorías conspirativas. Los aviones que se probaban en la base volaban 3 veces más alto que un avión comercial y a velocidad supersónica. Podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos. El coronel Hugh Slater, comandante de la base en la década de los 60, afirma que mientras estuvo al mando, solo el A-12 Oscar realizó 2.850 vuelos de prueba. Eso es un montón de avistamientos de ovnis, dijo Slater en entrevista con el diario Los Angeles Times en 2014. Slater se refería a que cuando los pasajeros y pilotos de aviones comerciales veían a los aviones supersónicos en acción, gritaban como locos y avisaban a la torre de control pensando que era un ovni. Cuando aterrizaban, los estaban esperando autoridades que los hacían comprometerse a no decir nada de lo que habían visto. Otro episodio que alimenta el mito es un famoso incidente registrado en 1947 en Roswell, Nuevo México. En ese lugar, el hallazgo de los restos de un extraño artefacto generó toda clase de especulaciones. En 1994, un informe de las Fuerzas Armadas concluyó que en realidad se trataba de un micrófono que se elevaba con un globo, relacionado con un proyecto secreto que buscaba detectar pruebas nucleares soviéticas. Los teóricos de la conspiración, sin embargo, aseguraron que en realidad se trataba de una nave alienígena que tiempo después fue trasladada al Área 51 para ser investigada. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar dijo haber trabajado en el Área 51. Según su testimonio, ahí vio fotografías de extraterrestres y aseguró que el gobierno usaba las instalaciones para examinar ovnis. Lazar, sin embargo, nunca presentó evidencias contundentes. Y hay leyendas para todos los gustos. Quienes creen que la llegada del hombre a la luna fue un fraude, dicen que fue en el Área 51 donde se filmó todo el montaje. Otros dicen que la base está conectada por túneles subterráneos que llegan hasta Las Vegas. Quienes trabajaron ahí niegan estas teorías, pero reconocen que su información es limitada. Jim Friedman, quien fue administrador en la base, le dijo a National Geographic que llegó a escuchar que el Área 51 podría ser solo la fachada de un área aún más secreta, pero que no tiene manera de comprobarlo. Nadie tiene evidencia de que los extraterrestres hayan venido a visitarnos,
Pero los científicos que estudian los fenómenos OVNI no tienen un interés particular en buscarlos en el Área 51. La comprensible necesidad de proteger información militar clasificada le da a los teóricos de la conspiración la munición que necesitan para afirmar que ahí esconden extraterrestres. Le dice a BBC Mundo el astrobiólogo Douglas Bacoch, presidente de Mensajes a Inteligencia Extraterrestre, una organización científica que trata de contactar señales de vida por fuera de la Tierra. Según Bacoch, el secretismo de la base les da una buena excusa para no ser capaces de proveer evidencia. Si unos extraterrestres pudieron viajar billones de kilómetros de manera segura para llegar a la Tierra, ¿por qué le fallarían los frenos en los últimos 100 metros? Seth Shostak, astrónomo en el Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente, sostiene que la evidencia de ovnis en el Área 51 es pobre y anecdótica. Los testigos oculares son el peor tipo de evidencia que puede haber, es evidencia de calidad inferior, afirmó en un vídeo reciente de la organización. Desalentamos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus bienes. Shostak lo advierte de manera más directa. El Área 51 está fuertemente vigilada y quienes la resguardan están autorizados a usarla. Fuerza letal contra quienes intenten sobrepasar los límites. El día que alguien intente entrar al Área 51, puede ser el último día de su existencia. Otra teoría conspiranoica se ha cernido sobre el Área 51, la idea de que en su interior se realizaban experimentos con seres humanos. El proyecto Abigail recibe el nombre de Abigail Webster, la hija de uno de los científicos de esta base militar que, según cuenta la leyenda urbana, fue sometida a diferentes niveles de radiación. Los efectos, al parecer, destrozaron su piel y la joven terminó por volverse loca y adicta a las sustancias a las que la habían sometido. Unos dicen que permaneció durante años escondida en una celda dentro de la base y otros que terminó por escapar al desierto. Ningún dato ha probado nada de estos detalles que circulan por la red como una secuela de la serie Stranger Things. Esta serie, en realidad sí se inspiró en el proyecto Montauk, cerca de Nueva York, del que tampoco hay muchas pruebas que lo confirmen. Realidad o no, la historia de los aliens ha convertido en un parque de atracciones una zona que de otra forma tendría mucho menos interés. En 1996 el estado de Nevada renombró la Ruta 375 como la carretera extraterrestre. Ha costado muchos años que se revelara información suficiente para demostrar que dentro de esta base militar no hay seres extraños. No obstante, los documentos desclasificados y las explicaciones gubernamentales no han conseguido eliminar ese aura de misterio que envuelve la historia del Área 51.